Bien, señores, ya estamos aquí con ustedes, ¿verdad? En este día maravilloso, de mucha alegría para el mundo, ¿verdad? Y sobre todo para los dominicanos, los cubanos, los americanos, ¿eh? Los uruguayos, ¿verdad? Los guatemaltecos, los panameños, los venezolanos, los peruanos, argentinos, Brasil, ¿verdad? Aquí Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, ¿eh? Pero sobre todo, señores, buenos días para todos. Dar las gracias al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre, porque eso es importante para compartir con ustedes durante estos minutitos que el Señor Todopoderoso nos permite, sobre todo hoy con nuestro compañero especial, ¿verdad? El doctor Alfonso Torres y Ulloa, que está aquí con nosotros para analizar estos temas de actualidad y sobre todo estos cuentos que hacemos por aquí, ¿verdad? Para compartirlos con ustedes. Y como siempre, la breve de la historia. Un día como hoy, 1918. Su amigo, su líder, su guía, entra a la Guardia Nacional. Quiera se calienta los pies. Saben, el jefe entra al Ejército Nacional un día como hoy. Para la tragedia nacional. ¡Ay! Para muchos una tragedia, para otros. Venga aquí, señor director. No se mueva, que eso es peligroso. Mucha alegría, porque a veces hace falta, de todo hace falta. Pero ustedes saben que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso es importante también. Sí. La breve de la historia, 1962, el profesor el sacerdote Láutico García admite frente a Juan Bosch que este no era marxista-leninista, porque se había cansado de acusarlo de comunista. Tuvo que admitir, un día como hoy del año 62, que Juan Bosch no era marxista-leninista. Juan Bosch se hace marxista 8 o 10 años después que lo tumban y después de la Guerra de Abril, se puso a estudiar y entonces Juan Bosch termina siendo marxista, no leninista. Eso para el recuerdo de la historia. Y entonces escribe una tesis, el imperialismo, fase superior, el pentagonismo, fase superior del capitalismo. Un trabajo interesantísimo. Sí, pero muy bueno. Interesantísimo. Y sigue siendo parte de la historia, porque el Pentágono sigue siempre mandando. Juan Bosch fue un hombre muy creativo. Sí. Se declaró marxista, no leninista. Sí. Bueno, nosotros hicimos caricatura de aquello. ¿De qué? De esa postura de Juan Bosch. Sí. Pero él tenía razón sociológicamente hablando. Tenía razón. Sí. Yo pienso que se puede ser marxista sin ser leninista. en esa batalla entre Viriato Fiallo y él. Y después escribió esta tesis muy interesante donde él analiza las garras del Pentágono y cómo el Pentágono es el centro de mando en los Estados Unidos, no la Casa Blanca, no Barack Obama, sino el Pentágono como tal, ese complejo industrial y financiero que hay en Estados Unidos, que es el que dirige las acciones militares. Eso es importante. Es quien verdaderamente manda en Estados Unidos. Eso es importante. ¿Es así? Por primera vez, 1944, circula el diario francés Le Monde. Un periódico interesante. Un periódico muy interesante. Sí, sobre todo porque ustedes saben lo que funcionaba en esa época, ¿verdad? Plena Segunda Guerra Mundial. Hay de todo. Los escenarios. Usted lee las breves de la historia. Son periódicos emblemáticos. Pero hay cosas que ocurren hoy que se convierten también en historia. Sí. Como por ejemplo. La rusa. No me venga presentado pájaro besándose, que yo no estoy en eso. No, son 2 mujeres. 2 mujeres. Navratilova se casa con una ex Miss de la Unión de República Socialista Soviética. Se casa con Julia Lemigova,
a los 58 años de edad. No podemos hablar de otra cosa. No, pues eso ya hoy entra a la historia. Oye, tan bueno que es la familia. No es breve de la historia, pero entra a la historia. Tan buena que es la familia, la vida, compartir una mujer y un hombre. No podemos hablar de otra cosa. Mire, los mexicanos dicen, ¿Qué dicen que ellos son puros machos. Y mi cuñado dice, pues aquí somos machos y hembras y gozamos más. Muy bien. Bueno, yo quiero pedirle a Alfonso 10 minutitos para este comentario. Y después toma su giro, 10 minutitos. Yo voy a hablar de Cuba. No, yo voy a hablar de todo un poco. Yo no voy a hablar de Cuba nada más. Dele. Porque si ustedes toman hoy la portada del Diario Libre, ahí ustedes tienen dos caras. A Cuba y a Barack Obama, ¿verdad? El día. No, yo estoy hablando aquí. Dos caras. Pero mire, aquí se ve mejor en el día. En el día se ve mejor, pero yo es para ver alguna de las portadas, porque ya esto forma parte de la historia. Vamos a ver el día, porque así complacemos a Alfonso. Ahí ustedes lo tienen. ¿Y el hoy qué dice? Vamos a ver si aparece el hoy y el listín, ¿verdad? Para ver qué dicen los periódicos emblemáticos. ¿Tiene el listín ahí? Ahí está el listín. El fin de una era. El fin de una era, es la continuación de otra. Vamos a ver si aparece otro de los periódicos. El periódico Hoy. ¿Qué dice? Cuba y Estados Unidos se acercan. No podemos hacer un closoma para acá, por favor. Está ahí No, es para yo ver una serie de personajes que vamos a pedir, señor director, para poder yo verlo más de cerca. A ver si es posible, señor director, más para acá, para poder ver un poquito más. Y quedar esa imagen también en mi psiqui, ¿verdad? Porque eso es importante. Cuba y Estados Unidos se acercan, eso es importante. Vamos a ver si hay otro, no hay más nada. Bueno, la información de Santiago no aparece. El Caribe, perfecto. Vamos a ver si aparece la información. El Nuevo Diario, perfecto. ¿Y qué más? La información no está. Bueno, de todos modos, señores, es importante tomar este pequeño análisis, porque ustedes saben que yo soy un viajero feliz, me encantan los viajes y me encanta compartir, ¿verdad? Y eso es importante. Las relaciones de Estados Unidos y Cuba, durante estos 53 años de vida, ¿verdad? Cuba y Estados Unidos habían estado dividido con apenas 90 millas entre uno y otro. Por fin llegó un presidente, así como cada uno de los episodios de la historia universal llega a su tiempo. Y a veces cuando yo digo en el escenario, Cuba está parada ahí en el tiempo. A veces ustedes oyen mucho esa palabra que yo lo digo con Haití, está parada en el tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con una palabra que a mí siempre se me ha quedado en la psique del año, si mal no recuerdo, 2002 o 1992, una de las dos, pero creo que fue en el 2002, cuando el Papa Juan Pablo II visitó a Cuba. El Papa, a mí, ya yo voy a tener, como quien dice, 5 años en este canal, y siempre he repetido esa misma frase, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, dijo Juan Pablo II en una de sus 100 frases que recoge la historia, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esa frase que él dijo en la parte final de su vida, en los últimos momentos, a veces aparece una foto del Papa Juan Pablo II, porque cuando él dice, déjenme ir al Padre en paz, yo pienso que en este escenario entre Cuba y Estados Unidos él debe estar feliz. Y debe estar feliz por haber logrado uno de sus mensajes en su visita
a Cuba. Y ustedes verán la diferencia entre Cuba de Fidel, el líder, el guía, el prócer de aquí en adelante, donde visitarán millones de seres humanos en el año, y el movimiento que va a haber en Cuba con Dios delante será totalmente diferente. En todos los sentidos. Cuando Raúl hablaba anoche, que yo lo vi en el discurso, las telecomunicaciones, señores. 1 minuto en Cuba para una llamada internacional cuesta prácticamente 1 hora hablando a Estados Unidos y de aquí a allá. $10, 3 minutos. Por ejemplo, para poner un escenario. Pero eso en cuanto al Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Para volver a caer en el tema. Ayer, Raúl en ese discurso decía que hay que abrir y hay que vivir y compartir, pero también respetar la diferencia entre los pueblos. Y hacía ese llamado de reconocimiento al coloso, que así quedará en la historia el presidente Barack Obama, ¿verdad? Tremenda pieza oratoria del presidente Barack Obama y tremenda pieza oratoria de Raúl. Para mí 2 discursos a la par, cada uno en su contexto, para este gesto histórico. Y Estados Unidos reconocer que el bloqueo y el aislamiento a Cuba no dio resultado. Y no dio resultado porque uno diría, bueno, Fidel tiene razón o tenía razón, hablando ya en el pasado. Pero con este escenario de ayer, ese hombre que ustedes ven ahí en pantalla, para mí quedará en el hito de la historia como uno de los hombres más extraordinarios de América y del continente, ¿verdad? Y digo esto porque resistir una embestida de esta magnitud de los Estados Unidos de América, adiós, pero ustedes nada más tienen que ponerse en el contexto. Si ahora llega $500 millones a Cuba, nada más en remesa, imagínense ustedes cuando entren 2.000 millones a Cuba a partir del año que viene. Imagínense ustedes toda la línea aérea bajando a Cuba, con un clima que es un paraíso. Yo invito a que visiten a Cuba, visiten para que conozcan el clima mejor. Ustedes verán a Miami, ahí en Cuba, y el emporio que será esto, y todos seremos beneficiados, porque el que va a Cuba quiere visitar las demás islas, quiere ir sobre todo a Santo Domingo, ¿verdad? Por esta alianza estratégica entre Cuba y la República Dominicana. Y ese contexto histórico de esa parte de Miami, ese centro de la Carolina del Norte y del Sur y Atlanta en el frente. Y ese escenario planteado significa que también la República Dominicana va a ser beneficiada, porque el que quiere ir a Cuba quiere ir a Santo Domingo. Eso en ese contexto. Pero hay otra persona que en el inicio, así como presentamos a Fidel, yo quiero presentar a otro de los presidentes de Estados Unidos que ha sido grande en el tiempo, que es el presidente John F. Kennedy. Quizá,
si este hombre no hubiera muerto, ese bloqueo no dura tanto. Porque un demócrata, en el inicio, lo sigue entonces un halcón tesano, ¿verdad? Quizá ese demócrata que murió asesinado, quizá ese bloqueo no se hubiera extendido tanto tiempo. Y tiene que ser precisamente otro demócrata que en este siglo XXI será uno de los 5 presidentes de Estados Unidos más grandes de este siglo, 2100. Y los que estén vivos, pues, podrán analizarlo. Pero dentro de ese contexto, yo le pedí 10 minutos a Alfonso y van 10 ya. Pero no quiero dejar de mencionar también a los actores. Cómo hoy el mundo vive regocijado y celebra esta fiesta. El Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco, que ayer también corrió como pólvora el mensaje que de una vez transmitió al mundo por su mediación, por su mediación entre el presidente Obama cuando visitó Vaticano y el presidente de Cuba, don Raúl Castro. Entonces este hombre como mediador sirvió para esta unión. Y los actores, sobre todo, los actores internos y externos, sobre todo el aspecto de los presos, ¿verdad?, tanto de Estados Unidos como de Cuba, qué bueno esa reconciliación familiar. Qué bueno. Y tomando eso como parámetro, entonces termino este pequeño comentario de apenas 11 minutitos con el presidente Mujica. Sobre todo, quise terminar con él este comentario, porque a veces lo que uno ve más chiquito, lo que uno ve más insignificante, a veces es lo que tiene más crecimiento en la historia. Y a veces no es la opulencia lo que vale, es su honradez y su actuación. Entonces, para mí, estos actores del día de hoy, a mí me llena de mucho privilegio y orgullo poder tener la oportunidad de verlo, aunque sea en imagen, y pedirle que sigan esta mediación en el mundo para que llegue la paz. Porque la paz no se escribe con una T de tiro, se escribe con una P de persona, ¿verdad? Se escribe con la inteligencia del lápiz para rendir tributo. Vamos a dejarlo ahí, Alfonso. Bueno, Barack Obama restablece relaciones con Cuba. Es la noticia del día de ayer, del día de hoy y de muchos días por venir. Aquí hay varias cosas que plantear. No es una decisión porque Barack Obama es un hombre bueno. Es una decisión que se la impone el momento histórico y la impuso sobre todo la presión social, política y mundial frente a Estados Unidos con el tema no del embargo, del bloqueo y de la sinrazón de una política que no dio resultado a lo largo de 53 años. En todo el mundo ha habido una presión contra Estados Unidos por el tema, a tal punto que la Asamblea General de Naciones Unidas durante 22 años consecutivos resolutó aprobar
el cese del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Un bloqueo criminal. Si Cuba, a pesar del bloqueo de Estados Unidos, pudo avanzar en materia de la ciencia, salud, educación, deporte, cultura, y no pudo ser doblegada, ahora está planteado el reto que tiene Cuba de seguir avanzando sin el bloqueo. El bloqueo aparentemente se mantiene con la decisión de Obama, pero el hecho de restablecer las relaciones políticas, abriendo embajadas en La Habana y en Washington, ambos países, significa que es el comienzo del fin del bloqueo como tal. Es verdad que el Papa interviene finalmente conversando con Barack Obama sobre el tema, pero hay más de 1000 comités en el mundo de solidaridad con Cuba. El único país en el mundo que ha recibido tanto respaldo durante tantos años del mundo es Cuba, y ha hecho un lobby tremendo. La diplomacia mundial no oficial, desde los pueblos, ha estado a favor de Cuba. Por ejemplo, nosotros en la República Dominicana tenemos la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, que durante 24 años se ha reunido todos los jueves en el Colegio Médico Dominicano para plantearse temas, actividades, acciones en solidaridad con Cuba, en demanda de que cese el bloqueo, en demanda de la libertad de los 5. Entonces, ha habido una presión, e incluso en los últimos 5 o 7 años, frente a la Casa Blanca, se han hecho múltiples protestas y reclamos de cese el bloqueo, de libertad para los 5. Reclamos en los que participan decenas de dominicanos, a veces centenares de dominicanos, que vamos de aquí o de los que están en Nueva York, en Washington, en New Jersey y en otras comunidades. Al Papa se le entregaron cientos y miles de cartas pidiéndole su intervención sobre el tema. Entonces ha habido una presión muy grande. Ahora, altos oficiales de Estados Unidos han planteado el tema y le han requerido a Obama el cese del bloqueo y la puesta en libertad de los 5. Aquí hemos leído algunas de esas comunicaciones. La última, la del coronel Lawrence, el apellido no lo recuerdo, que es como Kinderson. No, Lawrence Kinderson, algo así, que fue jefe de gabinete de Colin Powell. Además, octubre-noviembre, los 6 editoriales del periódico New York Times. Nosotros siempre estuvimos conscientes que mientras la opinión pública de Estados Unidos no se movilizara, no iba a haber una actitud del gobierno norteamericano para poner fin al injusto encarcelamiento de los 5. Es decir, todo esto es producto de una presión histórica. No es porque a Obama se le ocurrió ni porque Obama es bueno. Y no es verdad que John F. Kennedy quería restablecer las relaciones con Cuba. Él es el responsable de lo de Bahía de Cochino o lo de Playa Girón. Y fue el responsable del golpe de Estado contra Juan Bosch. En Estados Unidos, demócratas y republicanos son la misma cosa, son halcones, porque la política exterior de Estados Unidos no depende de un presidente ni depende de la Casa Blanca, depende del Pentágono. De ahí yo le comentaba a usted, fuera de cámara, la importancia de ese trabajo formidable del profesor Juan Bosch, que fue una conferencia magistral que dictó en la Universidad Autónoma en el año 1968, el pentagonismo, fase superior del capitalismo. Un trabajo extraordinario. Pero bien, de todas maneras, es importante la decisión de Obama y es una decisión valiente de hacer el canje de pesos, que aquí lo pedimos durante mucho tiempo y que usted y yo hicimos nuestros aportes en función de esto, porque siempre estuvimos clamando por el cese del bloqueo, que esos presos vuelvan a La Habana, que Alan Grove volviera a Estados Unidos y que hubiera una distensión en estas relaciones. Eso es importante. Hay una cronología que uno la puede hacer, pero estamos en contra del tiempo. Sin embargo, el fin del bloqueo ha empezado. Establecer relaciones políticas, diplomáticas, abrir embajadas en ambas capitales, significa que el bloqueo tiene que terminar. Es verdad que hay 2 leyes con carácter extraterritorial que afectan no solo a Cuba, sino a empresarios de otros países, de terceros países, que son penalizados por Estados Unidos si entran en transacciones con Cuba. A tal punto de que una embarcación, un buque, que atraque en un puerto de La Habana o en Cuba, está penalizado durante 6 meses que no puede atracar en un puerto norteamericano. Y finalmente vinieron la agresividad política en el orden financiero. A un banco francés le pusieron sanciones por más de $50 millones porque hizo transacciones con Cuba. Una sanción que va más allá del monto de la transacción que hizo este banco con Cuba. Es decir,
Estados Unidos se ha extralimitado en este marco del bloqueo contra Cuba, un bloqueo criminal. Ahora, hay quienes han dicho, y aquí Inés Aipún es una de ellas, que el bloqueo era un pretexto para los hermanos Castro, y se lanza con un montón de epítetos históricos de Inés Aipún y otros comunicadores y pensadores, y que ahora los hermanos Castro, en este caso Raúl, se quedará sin pretexto con el tema del bloqueo para no resolver los problemas internos que en gran medida son producto del bloqueo. Ahora bien, hay este reto planteado para Cuba, que ahora tiene que demostrar que podrá seguir avanzando más de lo que ha avanzado sin el bloqueo. Es un gran reto. Y en una economía en crisis, una economía mundial en crisis, estaba planteado el reto para Cuba, y yo pienso que Cuba va a salir adelante, porque si Cuba logró avanzar en materia de educación, de deporte, de cultura, en el área científica, que ha tenido avance en el área de la medicina, que no lo han tenido otros pueblos, el tema de la salud, mortandad infantil, mortandad materna, con índices que compiten con lo de Canadá, con lo de Estados Unidos, con lo de Francia, con lo de Alemania, con lo de Inglaterra, es decir, con lo del primer mundo. Sin bloqueo, Cuba tiene que ir mucho más allá, porque Cuba hoy, para conseguir maquinarias agrícolas o repuestos o insumos, tiene que sobreponerse a ese bloqueo criminal y traer desde el continente asiático cosas necesarias para la economía, para la sociedad, a un costo muy alto, pudiendo conseguir eso mismo en Estados Unidos, apenas 90 millas, o en Centroamérica o en el Caribe. Sin embargo, un barco que sale desde China para Cuba dura 3 meses en alta mar. Así es. Si fuera de Estados Unidos, lo puede hacer en 3 días, 4, 5 días, una semana. Así. Los costos serían diferentes. Entonces, hay un reto planteado para Cuba. Hay que ver cómo Cuba va a dar respuesta a esto, de satisfacer necesidades elementales de la sociedad y del pueblo cubano. Yo pienso que es positivo. Saludamos el valor que tuvo Barack Obama, producto por supuesto de la presión, de restablecer las relaciones políticas, diplomáticas con Cuba, y esto significa e implica el inicio del cese del bloqueo. Así es. Bueno, señores, nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa para entonces retornar con otros comentarios de actualidad. Bien, señores, continuamos aquí en su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir estos minutitos con los jóvenes de la multitud que están aquí presentes. Alexandra Polanco, ¿verdad? Alexandra Polanco y Reinaldo Aponte, que han estado en esta jornada de lucha, sobre todo con este tema de lo que es el Tribunal Superior Electoral, que ayer estuvieron por los predios del Hotel Embajador y fueron apresados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de esas manifestaciones públicas, Reinaldo? Muy buenos días al pueblo dominicano y gracias por invitarnos a este tan visto programa. Nosotros, el propósito de estas manifestaciones es restaurar la democracia que ha sido secuestrada por esas altas cortes en nuestro país, que cuando no es que engavetan la sentencia porque creen que son un archivero, lo otro es que fallan siempre a favor de los intereses malsanos que son siempre en contra del pueblo. Por eso nosotros nos estamos manifestando y estamos en la calle exigiendo transparencia, cortes que sean completamente imparciales, que estén con los intereses del pueblo y que sean diversas, que sean de muchos colores, que no sean solo de un único partido. Muy bien. Reinaldo, otro escenario que yo pude observar fue que ustedes pusieron obstáculos en el tránsito, que se lo llevaron preso. La joven le puede explicar mejor. Ella fue una de las que cayó Alexandra, preso. ¿qué fue lo que pasó? Cuenta. Sí, buenos días. Mira aquí a esta cámara. Buenos días. Ayer grupos de jóvenes nos estacionamos en la calle de una forma pacífica,
mientras la corporación mafiosa PLDista tenían una bemberria en el Hotel Embajador, pues nosotros simplemente... ¿Cómo una bemberria? Un bonche, las altas cortes, una celebración, una fiesta. Oh, ya, Y una una actividad académica o una actividad... Un almuerzo de las altas cortes. Ah, un almuerzo. Con el ya. dinero de nosotros, como siempre. Y nosotros... Mientras el pueblo está pasando lucha. La verdad, estos muchachos son creativos. Entonces, un grupo de jóvenes fuimos a llevarle el postre con una protesta. Ajá. Teníamos pancartas. ¿Qué decían las pancartas? No a la impunidad, no a la corrupción. Yo tenía un megáfono que decía lo mismo. Pasaron 2 jueces en ese proceso y en menos de 5 o 10 minutos se nos tiraron 20 patrullas, como que fueron a buscar unos delincuentes. Fuimos apresados arbitrariamente, nos dirigieron al cuartel, al destacamento que está en el Mirador Sur, nos secuestraron, nos mantuvieron ahí por más de 5 horas aproximadamente. No apareció nunca un fiscal, no apareció la persona responsable de nuestro apresamiento. Mediante todo ese proceso llegó la multitud indignada y nos sacaron del destacamento. Sí, nosotros indignados viendo cómo tenían secuestrado a los compañeros de las diferentes organizaciones juveniles que estaban presentes, diciendo no a la impunidad, no a la corrupción ese día, ejerciendo un derecho cívico y ciudadano establecido en la Constitución, porque de manera pacífica estamos sin obstaculizar el tránsito. Éramos como 10 compañeros que estábamos ahí tranquilos con cartelones. Ustedes estaban en el triangulito. En el triangulito, esperando que llegara. Pero no tiraron piedras. No, jamás. Todas las protestas que ha significado la multitud siempre han tenido un componente pacífico. Quienes ejercen siempre la violencia son los organismos del Estado, que siempre van a hacer lío, a empujar, a dañar siempre las cosas pacíficas. Bueno, cuando nosotros vimos que esos compañeros tenían más de 5 horas, nosotros, la multitud, fuimos y sacamos a los compañeros del destacamento, porque no hubo una persona del Ministerio Público que se hiciera responsable por ello, expuesto a secuestrar a esos 5 muchachos que estaban, incluyendo a la compañera Alexandra. Le quitaron los documentos, lo tenían ahí, no le hicieron querella, no aparecía ningún jefe en el destacamento, nadie sabía nada. Tú le preguntabas a los oficiales que habían ahí, ¿por qué están los muchachos presos? No sabemos. ¿Y quién es el jefe? No está aquí, él viene ahora. ¿Y cómo es que este destacamento? ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde? No llegaba nadie. Entonces nosotros llegamos y nos llevamos a los muchachos. Y cualquier cosa que nos busquen en la multitud, que ya saben dónde estamos. Bueno, de todo modo, Alexandra, entonces esos cartelones, ¿qué era lo que decían? Teníamos con fotos 5 imágenes de 5 jueces diferentes del Tribunal Superior Electoral. ¿Ustedes no creen que eso es una provocación? No, no es una provocación, es un derecho que estamos defendiendo. Oh. Y se está haciendo de una forma pacífica. Y en ningún artículo de la Constitución estipula de que no se puede protestar. Bueno. Provocación sí es que ellos vayan a beber y a comer con los cuartos que son del pueblo. Provocación es que cobren. ¿Ustedes creen que es mejor que lo hicieran en una playa? No, también ellos tienen que tener seguridad. Es mejor que ellos renuncien, eso es lo que es mejor, que ellos salgan de ese puesto, que no están cumpliendo con su deber como funcionarios públicos. Uno de ellos se querelló en contra mía cuando yo estaba ejerciendo mi derecho ciudadano. Y quieren meterle... ¿Quién fue que se querelló? Hernández Peguero se querelló en contra mía. Yo tengo una querella por ultraje, cuando yo simple y llanamente estaba igual que la compañera con un letrero a las 7:40 de la mañana en un parque cerca de su casa diciéndole: usted es un corrupto, usted es un juez que vende sentencias, que siempre son a favor de la corporación morada, y mientras tanto los dominicanos salen a trabajar, a sudar. Mira cómo estamos aquí, y él se sintió mal, dijo que yo lo ultrajé. Reinaldo, ¿y por qué ustedes mejor no hacen eso allá en el tribunal y dejen la casa tranquila? También porque los hijos, eso afecta demasiado. El que no quiere que le afecte. Imagínense ustedes, yo saliendo de mi casa, 5 muchachos ahí con 5 cartelones, ladrón, corrupto, sinvergüenza, vende sentencia. No lo hacemos.
No lo hacemos exactamente en la casa, o sea, es en la calle, cercano a donde ellos se mueven. Y lo vamos a continuar haciendo, donde quiera que vayan. Supermercado, gimnasio, donde quiera que vayan. También, nosotros nos convertiremos en su pesadilla. Lo que nos sentimos mal y ultrajados somos nosotros, el pueblo dominicano, que vemos cómo ellos se pavonean. Pues mire, pues mire, mañana nosotros vamos a tener aquí a Boruga. Okay. Ustedes ven que hoy el programa ha sido muy fuerte. Yo pienso que a los muchachos hay que darle la gracia y mañana reírnos todos, porque miren, el que está en un cargo público, ustedes vieron en el escenario que yo me entré hoy, que me bajaron 2 lágrimas. Mañana me van a bajar las lágrimas, pero es de la risa. Permítame decirles algo. Yo personalmente digo, primera vez que fui detenida el día de ayer, y estoy en disposición de caer presa 1000 veces más que sea necesario con tal de defender mi patria. O sea, yo apenas inicio esta lucha, la cual no bajo la guardia. Bueno, muchas gracias a Alessandra Polanco y a Reinaldo Aponte, que el magistrado Peguero Hernández pues le ha dado una fama extraordinaria a este muchacho. ¿Quién conocía a Reinaldo Aponte? Yo ni el nombre me lo sabía. Magistrado, la tolerancia es muy importante. La opulencia, dice Juan Pablo II, es un pecado capital. La iglesia siempre quiere llevar la paz. La tolerancia es el producto de la democracia. Ustedes pueden decirme lo que ustedes quieran. Déjenme decirles. Ustedes me pueden esperar ahí afuera, ahí. Siempre y cuando tenga un buen manejo no se le dirá nada. Ahora, desde que se equivoque y falla, ahí estaremos diciéndole presente. ¡Ay, llévatelo, por favor! Bien, señores, y después de esta calentura cualquiera baja los ánimos. Con esos muchachos. Estos muchachos no son fáciles. Pero el que es funcionario público o privado tiene que estar preparado para todo esto. Si no, usted no puede tener cargo público ni cargo privado tampoco, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo, la democracia es participativa, ¿verdad? Y ustedes se imaginan lo que se le dice al presidente por todos los lados. Entonces mandara a fusilar a todo el mundo, se querellara contra los 10 millones. Conmigo hubieran 100 querellas por lo menos cada minuto. Porque imagínense ustedes, yo con este listado de los precios. Fue bonito el programa de ayer, ¿eh? Me llamaron mucha gente para hablarme del mercado. Ustedes saben que mañana la gasolina va a bajar. Y el gas, ¿eh? Y yo pienso que la luz debe bajar sustancialmente. Entonces, todos esos mercados de precios, ¿verdad? Que ayer la gente dio su opinión, se explayaron con estos temas económicos. Y sobre todo, después de escuchar a estos muchachos, miren por qué la policía uno entiende que actúa mal. Miren la reflexión que ellos sacan. La policía impone el desorden. Los jueces que estaban ahí, yo estaba en el Hotel Embajador, ¿verdad? Yo entro y veo el grupo de muchachos y veo el grupo de pancartas. Bueno, si yo no tengo el valor de ver mi foto ahí con que diga abajo ladrón, bueno, pues yo no debo participar en las actividades sociales, ni en política, ni en nada, porque ¿qué no se le ha dicho a Leonel y a Hipólito? Y a Balaguer? ¿Y cuántos no viven cobrando de Trujillo todos los días? Y de Peña Gómez y de Juan Bosch. Entonces, los jueces tienen que bajar, tienen que ponerse en el corazón del pueblo, porque oigan, aquí la sentencia ya la dan por internet, por Facebook, por el Twitter y ahora el WhatsApp, que ha ido tomando fuerza. En el momento. O sea, ya usted no necesita periódico. El nombre lo dice, el hombre público, la mujer pública está expuesta al escrutinio público. Sí, y por eso no hay que trancar a nadie, ni matar a nadie. Eso fue lo grande que hizo aquí. Oigan bien, lo grande que hizo aquí
don Antonio Guzmán, señores. Por eso es que pasa la historia como un prócer. Que no van ni al despacho de la que está en educación superior. Doña Ligia. Doña Ligia Amado, Viuda Cardona. Pero esa es una dama. Que no van donde Carbucia, Herrera Carbucia, ni donde Miriam Germán. No, esos son caballeros. Usted tiene un comportamiento ético, bueno, responsable, respetuoso. No lo van a molestar, lo van a exaltar, lo van a reconocer. Sí, y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer, invertir en el valor y en la moral. Porque cuando usted no permite la disidencia, miren esos 5 muchachos presos desde la 1, yo estuve a la 1 en el Hotel Embajador, ¿verdad? Desde la 1 hasta las 5 de la tarde, y un relajo que no aparece aquí y allí. Dichosos fueron los policías que no lo secuestraron con todo. Porque una multitud puede hacer eso. Una multitud puede hacerlo y no vale policía. Para que estemos claros en el escenario. ¿Por qué no vale policía? Bueno, donde llegan 1000 hombres y hay 2 policías, como es ahí en el Mirador Sur. Son 2 policías. Cuando se reúnen todas las patrullas, lo más que llegan es a 20. Donde hay 1000 hombres, ¿para dónde van? Pueden tirar 20 tiros y matar 20. Al final de la jornada acaban con todo. La multitud pasa como con Luis XVI, con todo el poder. Entonces los pueblos y los funcionarios públicos tienen que tener tolerancia. Pues mire, yo no conocí a ese muchacho de una vez en portada. ¿Quién le da la portada de ponerse a la par? Irse a sentar en un banquillo. El que aspiraba a síndico por el PLD. El que aspiraba a síndico por el PLD. Hernández Peguero. Miren José Manuel Hernández Peguero. Miren la popularidad que le da a este muchacho a Reinaldo Aponte, ¿qué se llama? Reinaldo Aponte. Yo tengo que aprenderme esos nombres, porque Reinaldo ahora el magistrado lo ha hecho famoso. ¿Magistrado de qué? El que aspiraba a síndico. José Manuel Hernández Peguero no es juez, no es magistrado. Ajá, es un político. No. Él aspiraba a síndico por el PLD. Sí, pero el hecho que sea político no deja uno de reconocer de que es juez. Porque Díaz Filpo no es juez. Marino Mendoza no es juez. ¿Quién? Marino Mendoza, ni Díaz Filpo. Son activistas políticos. Es verdad, sí. Es verdad. Es verdad. ¿Y cuáles son los otros? No quieren trabajar, quieren ir a cobrar esos salarios muy grandes, con jipeta, combustible y toda la cosa. Sí, pero entonces que resistan la crítica. No verme a mí, díganme de todo. Que se comporten con dignidad. El ejemplo de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Salvador José Blanco, de ellos decimos Peña Gómez, Juan Bosch, que todavía está 7 pies bajo la tierra y uno vive diciendo todo tipo de verdad y de mentira. Y ellos resistieron todo eso. Si usted no tiene ese arte, no se meta político, ni se entre a ser juez, porque la sentencia, uno se falla en contra y se lo acaba. Eso es un maldito, me voy a callar. Siga. Es Navidad, tiempo de paz, tiempo de amor, de alegría, pero también de reflexión, para que el ser humano se reencuentre consigo mismo, con la sociedad y con los valores, compartir en familia, con los amigos, en aras de un mundo mejor, donde el desbordamiento sea el amor, la concordia, la paz, donde el ser dominicano constituya un valor esencial de amor a la familia, a la patria, a la sociedad, a la naturaleza. Navidad es tiempo de cambio, es tiempo de paz. Abracémonos. Así es, bueno, y yo, ¿qué me queda agregar? Navidad, tiempo de compartir en familia, amor a los hijos, al vecino, al hermano, al amigo, comprensión, el nacimiento del niño Jesús, el creador, y esa fe que mueve montaña y esa esperanza. La fe hay que vivirla y la esperanza la esperamos para un mejor porvenir.
feliz Navidad y un próspero año nuevo 2015. Bendiciones.